Comienza La Aventura de la Fe, dirigido por Mireia García. Muy buenas noches, estamos en Radio María, en la Aventura de la Fe. Estamos aquí ya preparados para ofrecerles una nueva aventura misionera. Y vamos a empezar, como hacemos siempre, saludando a nuestro equipo. Tenemos aquí con nosotros al padre don Francisco Ferrer, delegado de Misiones de Valencia. Buenas noches. Muy buenas noches. También está con nosotros Ramiro Faulí. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy voy a mandar un saludo a una persona que hace años que la nombraba mucho en el programa, pero ya hace tiempo que no la he nombrado, que es una oyente que asiduamente escucha nuestro programa La Aventura de la Fe, y es Laura Reynoso de Vilamarchant. Así que, Laura, ya me he acordado de que tú todos los domingos alternos nos escuchas el programa La Aventura de la Fe. Un saludo para ti y para toda tu familia. Pues enviamos, como siempre, esos saludos desde la Aventura de la Fe y vamos a saludar también a nuestras invitadas de hoy, que son Amparo Peris, Milagros Fernández y Vanessa Berlanga. Buenas noches, bienvenidas. Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarnos a este programa. Ellas forman parte de la ONG Manos Unidas y, como siempre, después de la formación y de las noticias tendremos esa oportunidad de escuchar el testimonio. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón Herreros y a Vicente Arias, y empezamos ya nuestro programa con la formación misionera. El padre don Francisco Ferrer nos trae la formación misionera. Pues bueno, hoy he traído un poco un resumen de la vida de un santo misionero valenciano, ya que se cumplen los 500 años de su nacimiento. Entonces, tanto para Valencia es importante como también para los misioneros en general. Se trata de San Luis Bertran. Y voy a compartir un breve escrito del dominico fray Agapito Gema sobre este santo valenciano. Dice, es uno de los grandes santos que tiene la ciudad de Valencia. Ante todo, es un misionero del Evangelio. Tenía las ansias del martirio, lo que nos indica que era un fraile convencido de su fe y con una voluntad a toda prueba. Estaba enamorado del carisma de la Orden de Predicadores fundada por Santo Domingo de Guzmán, pues con la predicación se dio cuenta de que anunciar el Evangelio era llevar a los demás al mismo Cristo. De ahí podemos entender su labor como misionero en Nueva Granada, hoy la actual Colombia. Entendió su vocación como una llamada a anunciar a Cristo allí donde aún no era conocido. Este hombre enamorado de Cristo nació en Valencia el 1 de enero de 1526. Según algunas crónicas, desde muy joven manifestó una fe viva que no se encerraba en sí misma, sino que se expresaba en el servicio concreto, asistiendo a los enfermos y a los más pobres. En su adolescencia tenía inclinación a las cosas de piedad, de tal suerte que ya se veía en él señales de perfección y santidad. Es importante la figura de San Vicente Ferrer en la vida de Fray Luis Bertran, ya que frente a su imagen rezaba frecuentemente. A los 18 años ingresó en la Orden de Predicadores, vistiendo el hábito en 1544. Hizo su profesión solemne el 27 de agosto de 1545, en el contexto eclesial del inicio del Concilio de Trento, un tiempo que reclamaba una renovación profunda de la Iglesia y un anuncio más fiel y coherente del Evangelio. Fray Luis asumió plenamente este espíritu. Para él el estudio no era un fin en sí mismo, sino un instrumento al servicio de la misión. Luego podemos decir que interiorizó muy bien el famoso adagio dominicano, contemplar y dar a los demás lo contemplado. Por ello desempeñó varias veces el oficio de maestro de novicios. Estaba convencido de que sólo frailes bien formados podrían ser auténticos predicadores. Este celo explica que la orden dominicana lo proclamara en 1928 patrono de sus novicios. El 14 de febrero de 1562, respondiendo a una llamada que entendió como envío de Dios, partió hacia el Nuevo Mundo. Allí desplegó plenamente su carácter misionero, dedicándose a la evangelización de los pueblos indígenas en regiones como Cartagena de Indias,
Santa Marta y Bogotá. Fray Luis se ofrece voluntario para desempeñar y desarrollar su anhelo por misionar. Se dedicó a enseñar la doctrina cristiana con un espíritu de sacrificio. Con todo, su actividad misionera en esas tierras despertó oposición. Así que sus detractores quisieron envenenarle con una pócima que le ofrecieron. Dado que la actividad misionera no siempre está llena de rosas, sino también de espinas, a Fray Luis se le interponían varios obstáculos: la enfermedad, largos caminos que recorrer, además la envidia de ciertos hermanos de su convento por el simple hecho de que su vida irradiaba una especial fuerza y espiritualidad. Lejos de desanimarlo, estas experiencias purificaron su entrega misionera, que vivió con paciencia, mansedumbre y una caridad evangélica constante. Ahora bien, podemos entender que cuando en la misión es difícil comunicar la verdad de Jesucristo, o bien cuando se encuentra rechazo para con esta verdad, es imprescindible pensar en aquello que nos impulsa a hacer lo que hacemos. En el caso de San Luis Bertrán, podemos decir que es Jesús de Nazaret quien lo impulsa a predicar, sanar y cuidar las almas. Su predicación, marcada por la sencillez, la coherencia de vida y una profunda vida de oración, tocó los corazones de muchos, hasta el punto de que los propios indígenas se dieron cuenta de que un enviado de Dios vivía entre ellos. De regreso a Valencia en 1569 en el convento de predicadores, el prior Fray Lorenzo López lo recibió con los brazos abiertos como una bendición de Dios. Ya en su ciudad natal no abandonó su espíritu misionero, sino que lo canalizó hacia la formación de nuevos predicadores. Fue prior de varios conventos y continuó transmitiendo con su palabra y su ejemplo el ardor apostólico que había marcado toda su vida. Mantuvo una estrecha relación con San Juan de Ribera, arzobispo de Valencia, quien lo acompañó durante su última enfermedad. En Valencia, el 9 de octubre del año 1581, murió San Luis Bertrán, quien enseñó el Evangelio de Cristo a diversos pueblos de Sudamérica y los defendió contra sus opresores. Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy. Nos vamos a ir con las noticias. Ramiro Faulí nos va a contar las noticias misioneras. Bueno, pues hoy traigo dos noticias, una de aquí de España y otra de África, de Nigeria, que fueron liberados 9 niños secuestrados en una iglesia católica por una banda armada. Liberados 9 niños secuestrados en la estación misionera de San Juan de la Cruz, en el estado de Benue, en Nigeria. Los menores liberados eran 6 niñas y 3 niños que fueron trasladados a un hospital para recibir la atención médica. Estos niños fueron secuestrados mientras participaban en una vigilia de oración. Las investigaciones policiales han establecido que los 4 detenidos están directamente vinculados con el secuestro de los 9 menores. Las continuas operaciones de búsqueda en la zona y del secuestro en las comunidades cercanas han aumentado, dada la presión sobre los cómplices que mantenían cautivos a los rehenes, obligándolos finalmente a liberarlos sanos y salvos. Pero desgraciadamente, siempre en Nigeria se ha llevado la noticia de una nueva masacre últimamente, ocurrida también en Níger, la parte centro-occidental del país. Unos hombres armados a bordo de motocicletas atacaron 3 comunidades en el área administrativa local de Burgu, cerca de la frontera con los estados de Katsina. Al menos 46 personas han sido asesinadas y 38 de ellas solo en la aldea de Kosovo. Otras personas han sido secuestradas y sus viviendas incendiadas. La región limita con el bosque de Kaghin, identificado desde hace tiempo como refugio de grupos armados, entre ellos facciones vinculadas al Boko Haram. La violencia en la zona es perpetrada tanto por grupos motivados por ideología insurgentes como por bandas criminales dedicadas a secuestros. Así pues, entre lo que es la delincuencia común y lo que viene a ser la persecución de los cristianos, la zona se encuentra gravemente afectada. La Iglesia Católica está tomando medidas y también llamando a los organismos internacionales para que intercedan en estas masacres que se están produciendo en Nigeria.
Desde aquí también nuestra solidaridad para estos pueblos que se ven masacrados y se encuentran indefensos. La segunda noticia que quiero dar ya es es sobre el voluntariado y se realiza el Volunfair, que es una feria del voluntariado, y ahí ha estado presente las misiones. La feria del voluntariado, dirigida específicamente para universitarios, ha estado comprometida también con su labor social y tratan de sensibilizar a los jóvenes universitarios para que ejerzan su voluntariado. Así pues, para dar respuesta a este voluntariado universitario está esta feria donde han participado distintas ONGs y entidades sociales, permitiendo a los jóvenes ponerse en contacto con estas asociaciones. Así pues, las obras misionales pontificias, igual como la Delegación de Misiones de Madrid, participan en un stand informativo ofreciendo a los jóvenes la posibilidad de colaborar o llevar a cabo experiencias de misión, además de conocer la increíble labor que lleva adelante los misioneros y la Iglesia Católica en los países de misión. Así pues, en declaraciones de OMP dicen que creemos que es muy interesante que los jóvenes universitarios conozcan y se acerquen a este tipo de actividades misioneras, porque son muchos los jóvenes que viven durante el verano una de estas experiencias y a otros que les llaman mucho la atención y es puerta de entrada para que conozcan su verdadera vocación. Así como los cursillos de formación misionera que también se han programado, se han puesto y se han ofrecido a esta población universitaria juvenil. Esta feria del voluntariado universitario, que se instala en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros, propicia que en un lugar céntrico tengan acceso el mayor número de universitarios y conozcan la labor no solamente de todas las ONGs, sino que la Iglesia también, a través de sus distintas organizaciones, pueda hacerse presentes y darse a conocer principalmente la labor que desarrollan en los países en vías de desarrollo. Pues desde aquí animamos también a todos los jóvenes universitarios a que se acerquen a sus delegaciones de misiones y conozcan también la experiencia misionera que se organizan todos los años a través de distintas ONGs y a través de la propia delegación para que conozcan la labor de la Iglesia en tierras de misión. Pues ahora que ya nos hemos puesto al día con las noticias misioneras, nos vamos a escuchar el testimonio de hoy. Hoy hay lugares donde nunca sale el sol, donde la desesperanza y el dolor son retransmitidas por televisión. Hoy nacen bellas flores que jamás podrán crecer, ni soñar, y necesitan de tu mano para florecer. Manos unidas por la vida para encontrar una salida. Abracemos a la gente que necesita ayuda urgente. Manos unidas contra el hambre para que tiren adelante. Sonriamos a los niños que imploran tu cariño. Esta noche en la Aventura de la Fe vamos a entrevistar a Amparo, a Mila y a Vanessa, que forman parte de Manos Unidas y nos van a dar la oportunidad de conocer un poco más el trabajo que hacen. Buenas noches, bienvenidas de nuevo. Gracias. Buenas noches. Por aquí, por nuestro programa de la Aventura de la Fe, pasan muchos misioneros y a veces nos han contado pues, que han podido llevar a cabo algunos de sus proyectos gracias a la colaboración de Manos Unidas. Por eso nos parecía interesante invitaros también a nuestro programa. Entonces, para empezar, aunque yo creo que casi todos nuestros oyentes conocerán lo que es Manos Unidas, pero si nos podéis explicar un poco por si hay alguno que no lo conozca. Vale, pues lo cuento yo.
Somos una asociación de la Iglesia Católica en España para la ayuda, promoción y desarrollo de los países más desfavorecidos, de los países empobrecidos. Y somos una organización no gubernamental para el desarrollo de voluntarios sin ánimo de lucro, católica y seglar. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que una de nuestras estamos abrazados a la Iglesia Católica y trabajamos con ellos, y somos una asociación de voluntarios, una ONG de voluntarios, porque casi todas las personas que sacan adelante Manos Unidas son voluntarios, alrededor de 7.000 y pico, 7.000 si no me equivoco. Y entonces, y trabajadores son unos 158, creo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que casi todos los recursos que recogemos se destinan a los países en desarrollo. Entonces, eso nos ayuda a que cada euro que recogemos se optimiza para llegar allí. Tenemos pocos gastos en nosotros mismos y mucho de lo que recogemos, pues casi es el 90% lo que se destina a los países necesitados, a las personas necesitadas. ¿Y alguna de vosotras ha tenido la oportunidad de visitar alguno de estos proyectos? Sí, yo afortunadamente en el año 2024, en octubre, visité proyectos en India y bueno, me cambió la vida. De hecho, he aceptado ser la delegada porque eso me tocó muy hondo, ¿no? Visité proyectos de educación, de sanidad, de empoderamiento de mujeres. Por ejemplo, os puedo contar que fuimos a un orfanato que había organizado un socio local. Nosotros trabajamos con socios locales siempre. Desde los países nos piden proyectos que en nuestras oficinas de Madrid se aceptan, y siempre es así porque nosotros no conocemos las necesidades del lugar. Entonces, bueno, como os decía, visitamos un proyecto que era un orfanato de unos padres que han recogido a niños huérfanos de las vías del tren en Menarés, Varanasi. Y es muy, muy enternecedor ver el trato que les dan, el cariño que les dan, la formación a niños que estaban recogiendo basura, mendigando, expuestos a drogas, a abusos sexuales, y les cambian la vida, es que les cambia, y eso pues es muy grande y se hace gracias a toda la gente que colabora a lo largo de toda España con Manos Unidas. Vosotros tenéis una organización un poquito peculiar, ¿no? Porque funcionáis a través de parroquias, ¿no? Después tendréis como una delegación diocesana, es decir, una estructura más o menos como la Iglesia, ¿no? Y después también hay como una especie, digamos, de enlace con las zonas donde desarrollan los proyectos, ¿no? Que también está vinculado, tengo entendido, a la iglesia local donde van los proyectos, ¿no? Sí es cierto que la mayor parte de nuestros socios locales son organizaciones de la Iglesia, pero también pueden ser organizaciones de tipo de agricultura, o por ejemplo en Centroamérica, Sudamérica se trabaja mucho con organizaciones, comunidades, agricultores, porque hacemos muchos proyectos de agricultura sostenible, de enseñar a cultivar, a recoger, a llevarles semillas más productivas, a regar, a hacer pozos, a canalizar agua. Entonces, tenemos distintos socios locales, pero sí es cierto que la mayor parte son religiosos. Y aquí en España, ¿cómo es vuestra, digamos, organización? ¿Tenéis una persona encargada en cada parroquia? Porque yo oigo decir, sí. Hoy hay una cena del hambre, ¿no? O vamos a repartir unos sobres en la iglesia, ¿no? Y después dicen, no, vamos a apoyar tal proyecto, ¿no? Uh-huh. ¿Existe como una distribución, digamos, por parroquias o animáis, digamos, a las delegadas o delegados de Manos Unidas en cada parroquia para que se interesen por algún proyecto? ¿Cómo funciona eso? Porque a veces nosotros oímos a lo lejos, pero no sabemos cuál es ese, digamos, ese engranaje tan bonito, ¿no? Que es de colaboración entre unas personas y otras, ¿no? La verdad es que en Manos Unidas somos, o queremos pensar, o queremos ser como un gran árbol que está comunicado por ramas con
otros grupos de la Iglesia, pero internamente, a nivel de España, somos 72 delegaciones, como las 72 diócesis que hay. En cada diócesis hay una delegación, una delegada. En el caso de Valencia, por ejemplo, es Amparo, que está hablando hoy con nosotros, y un poco como de cabeza. Pero intentamos tener una persona a nivel más cercano de ciudad, una persona en el mayor número de parroquias posible, que hagan de enlace, que puedan transmitir el mensaje más de tú a tú, que sea un enlace con el párroco, porque los párrocos y sacerdotes están con mucho trabajo, pues un poco descargarles a ellos de esa labor misionera o acompañarles para que sea más efectivo. Y en los lugares que no están en la ciudad, pues existe lo que llamamos el comarcal o la comarcal, que suelen ser personas de la parroquia, personas que se mueven mucho y que pues asumen la responsabilidad de hacer llegar el mensaje de que un poquito más lejos de donde estamos, más lejos de nuestro pie, tenemos otros hermanos a los que también tenemos que hacer caso, otros hermanos que viven circunstancias que en algunos casos no nos imaginaríamos o incluso no podemos entender que esté ocurriendo a día de hoy, que haya personas que no tienen un grifo del que sale agua. Entonces, pues esa red, árbol o llámale red de pescar, es lo que hace que tantas personas conozcan la labor de Manos Unidas, que en realidad es la labor de nuestros misioneros, de las personas que, repartidas por lugares del mundo a veces que son impronunciables, trabajan incansablemente por personas a las que nunca vamos a conocer, ¿no? Y eso es un mensaje que siempre queremos hacer llegar, que estamos en Manos Unidas, a diferencia de otras organizaciones, los voluntarios de Manos Unidas probablemente, si no es que tienes la oportunidad como Amparo o como yo de viajar alguna vez a los proyectos, vas a trabajar de voluntario durante bastante tiempo, si Dios quiere, y no vas a conocer nunca a las personas para las que trabajas, porque en realidad trabajamos sin mirar, sin pensar, ¿no? Solo con el resultado de ver luego cuando te llega del proyecto el informe final, que ha ido bien, con las fotos, las cartas de agradecimiento. Entonces, un poco, pues eso, llegar al máximo número de personas posibles y siempre por el contacto directo. Además, de hecho, en nuestra organización siempre, cada una de las diócesis, nosotros tenemos un conciliario en cada una de las diócesis, que ese conciliario también forma parte del equipo de gobierno, entre comillas, ¿no? Que es como un poco nuestro asesor espiritual, pero bueno, más que eso, hacen mucho más que eso, la verdad. Les explotamos bastante y ellos son los que nos ayudan también en esa labor. Siempre contamos con un conciliario en cada una de nuestras delegaciones. Así. Aquí en Valencia tenemos a Fernando Carrasco, que ahora mismo pues nos está haciendo una labor estupenda. Y desde aquí pues le saludamos y por todo lo que nos ayuda. Yo tengo una percepción de que, digamos, las organizaciones, la Manos Unidas menos, porque está vinculada a la Iglesia, pero que las organizaciones no gubernamentales tuvieron un boom de sensibilización hace, 30 años y ahora están como más decaídas. ¿Existe en Manos Unidas esa tendencia o se ve que hay mayor colaboración últimamente? Nosotros trabajamos en dos líneas. Contraria. Sí, nosotros trabajamos en las dos líneas, en la de recaudar fondos para poder pagar los proyectos, pero por supuesto también la de sensibilización. Hacemos muchas charlas en colegios, en universidades también hemos hecho, y siempre que podemos, siempre. Hacemos muchas actividades, como las que nombrabas antes, cenas de hambre, que ahora hay estos fines de semana que son tan cercanos a la campaña. En casi todas las poblaciones que tenemos comarcales se realiza y siempre se hace un mensaje, se habla, como has dicho, de que va dirigido a un proyecto, que no es un proyecto en concreto, es como un proyecto como este, por ejemplo, porque sería imposible canalizar el dinero que se recoge en una cena para llevarlo a un proyecto en concreto. Pero sí que es cierto que tenemos variados tipos de proyectos y en cada localidad eligen hablar de uno, de un pozo, de un hospital. Digamos que el proyecto es, la excusa para sensibilizar, ¿no? Efectivamente. Que, es decir, se hace una donación, puede ir a ese proyecto, puede ir a otro,
Porque me imagino que será un fondo general y un fondo general de proyectos, ¿no? No sé cómo funciona. Pero también se pueden hacer proyectos directos. También. ¿Cómo es eso? ¿Puedes explicarlo? Sí, bueno, depende de la cantidad. A partir de 1.000 euros se puede decir yo quiero que vaya a este proyecto. Obviamente, si el proyecto superior es contribuir a ese proyecto, pero también se pueden hacer proyectos directos de una familia, un grupo de amigos que deciden hacer un proyecto juntos y nos piden un proyecto de un presupuesto de 30.000 euros. Y como afortunadamente tenemos muchos, concretamente el año pasado hicimos 575 proyectos a lo largo de 53 países, pues podemos ofrecer un proyecto determinado y, bueno, pues tienes la satisfacción enorme de haber conseguido ese proyecto con tu familia, tus amigos o tú solo. Hay muchas personas generosas, afortunadamente, que deciden financiar un proyecto íntegro. Acabas de mencionar que has dicho 575 proyectos en un año. Eso es muchísimo. Muchísimo. Es muchísimo, se mueve mucho. 51 millones de euros recaudamos en 2024. 51, sí. En su mayoría provenientes de fondos privados, personas españolas generosas que aportan su granito de arena, actividades en colegios, el almuerzo solidario, el bocata solidario que se hace en Salamanca, creo que es, y bueno, actividades varias. Y una pequeñita parte que, como todos, tenemos que movernos e ir a la financiación pública, pero es una parte muy pequeña, creo que es un 14%. Tenemos que decir que en Valencia, la Generalitat Valenciana lleva 2 años portándose muy bien con nosotros. Pero eso nos aporta mucha independencia a la hora de poder aprobar proyectos que se ajustan muy bien con los fines de Manos Unidas, para los que se creó Manos Unidas, que es para ayudar, para que nuestros hermanos de los países empobrecidos pues puedan desarrollarse y puedan ser protagonistas de su propio desarrollo. No se trata de ir nosotros a salvar a nadie, sino a proporcionar herramientas que ayuden a un mundo nuevo, un mundo mejor. La mayor parte de los fondos vienen de las campañas que se desarrollan, digamos, o bien parroquial o de grupos, o tenéis también, digamos, un grupo grande que tiene domiciliado, digamos, una cuota mensual. O... Sí, hay un porcentaje muy importante de socios domiciliados, efectivamente, todos los meses, y luego donaciones puntuales, pero siempre recurrentes, o sea, hay gente que lo tiene domiciliado, otros que deciden a final de año, pero sí, tenemos muchas aportaciones privadas. Y el testamento solidario o legado solidario, que también es una fuente importante importante, eso claro, es muy variable, depende naturalmente, como dicen, pero también nosotros hablamos del testamento solidario porque es una forma de ingreso también, que cuando no tienes a quién donarlo, o puedes dejar una parte de forma independiente a la ONG, y es otra forma de recibir nuestros ingresos también. Pero los socios particulares son nuestra principal fuente de ingresos. También nos ayudan algunas empresas y es uno de nuestros objetivos. O sea, las empresas tienen, digamos, como un fondo de solidaridad o algo y aportan a... Hay empresas socialmente comprometidas que nosotros hacemos un foro de empresas. Este año vamos a hacer nuestra 3ª edición y hay empresas que colaboran para el proyecto y acuden al foro y participan. ¿Actualmente la tendencia es más de gestión, digamos, general de proyectos o tenéis más red de base de parroquias? No entiendo la pregunta. Sí, es decir, vosotras actualmente lo que más se mueve es a nivel parroquial de fondos y de campañas, o a nivel de donaciones públicas, de empresas y esto. Bueno, las parroquias, la campaña del segundo domingo de febrero es muy importante para nosotros, pero evidentemente porque no... Estamos hablando de volúmenes grandes económicos, ¿no? Sí, evidentemente no es el porcentaje más alto de la contribución. Pues nos vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida. Hoy quiero, Señor, ponerlo todo en tu presencia, darme hasta gastarme contigo y por ti.
Esta noche en la Aventura de la Fe estamos entrevistando a Amparo, a Mila y a Vanessa, que forman parte de Manos Unidas y nos están contando un poco cómo funciona esta organización. Yo quería preguntaros ahora sobre ese mes de febrero en el que se realiza la campaña y hay muchas actividades. ¿Cómo lo organizáis? ¿En qué consiste? ¿Qué cosas se hacen? Como hemos hablado antes, en nuestra red de parroquias comarcales, siempre apoyados en los lugares donde se trabaja, en los colegios, pues hay muchas actividades. En cuanto a parroquias, pues lo más relevante, lo que tiene más solera, digamos, pues es la Cena del Hambre, que en algunos lugares va evolucionando a Cena Solidaria, porque muchos de los oyentes la conocerán. La Cena del Hambre es pan con aceite y sal, una naranja y una botellita de agua. Y bueno, en algunos lugares ha evolucionado a Cena Solidaria, donde las empresas donan lo que se va a poner dentro del bocadillo, pues es un poquito de fiambre o unas tortas, unas empanadas gallegas. Según la zona y según la idiosincrasia del lugar, pues se hace un poco, te vas adaptando a lo que se puede. La idea es respetar la Cena del Hambre, porque la simbología es pasar un poquito de hambre para solidarizarnos con los que esa noche se van a acostar sin cenar. Pero también entendemos que hay que ir con los tiempos y que, bueno, pues según el lugar que decidan, ¿no? La Cena del Hambre sería lo más, digamos, típico. Luego tenemos en los colegios, muchos colegios hacen el almuerzo solidario, preparan con ayuda pues de los padres, de las congregaciones que los dirigen, ese bocadillo, que los nenes llevan un eurito o como lo vean, pero sensibilizan a los niños, porque ese día los niños almuerzan un bocadillito más pequeño, con aceite y sal. Ese día los niños vienen a casa con más hambre, eso ayuda mucho. Otras actividades, se hacen carreras solidarias, se hacen rifas, conciertos. Nosotros desde la delegación ahora estamos pues potenciando mucho lo de los conciertos, porque la cultura y la solidaridad también tienen que ir de la mano, no va a ser todo pasar hambre. Entonces, hace poco tuvimos un concierto en la iglesia de San Nicolás, gracias a la ayuda del Conservatorio Iturbi y de los Pequeños Cantores, pues que da la oportunidad a las personas de colaborar pasando un rato agradable. Sí, pues no todo esto, que recientemente hemos hecho el concierto de San Nicolás, que además de ya solamente por entrar a ver la parroquia de San Nicolás en Valencia, ya es un lujo para los que no sean de aquí. Se lo recomendamos, que cuando vengan no se lo pierdan. Y también pues hacemos otras carreras solidarias, marchas solidarias, y procuramos diversificar todo el tipo de actividades, por eso, porque hay que llegar a los tiempos. Dentro de poco vamos a hacer también un campeonato. Como no juego al golf, no me salía, pero es un torneo de golf también, gracias a la generosidad de este club. ¿Cómo se llama? El Bosque, que nos cede el sitio para hacer allí un torneo de golf, también de forma solidaria, con lo cual pues es tratar de llegar a personas cada vez de distintos ámbitos, para que conozcan el mensaje de Manos Unidas, y cada uno pues ayuda en lo que puede. Por ahí también generalmente se hacen rifas que se hacen con donativos de empresas y de particulares, ¿no? Cada uno pues te dona lo que sea, tú haces una rifa y con eso pues multiplicas las donaciones que te llegan. Y claro, pues todo este tipo de actividades. Tenemos merchandising también, pues que es una gorra o un pañuelo. Pues personas como Lorenzo Caprile nos han estado durante varios años diseñando pañuelos que luego se venden a un precio bastante asequible, y esta persona pues conoce el trabajo de Manos Unidas y nos apoya. Ahora Pepe Rodríguez, el cocinero que sale en Masterchef, pues también nos está apoyando, pues porque son personas que son solidarias y que nos aportan sus seguidores y su fama para multiplicar el recorrido que tiene Manos Unidas. A mí me gustaría, ahora que estamos hablando de las actividades, tener un recuerdo especial y dar las gracias a tantos profesores de los colegios públicos, privados, concertados, religiosos,
que se implican en la campaña, no solo en clase, hablándoles de la campaña y de los beneficios a nuestros hermanos, sino que son los que toman las riendas de las actividades, organizan la carrera, organizan el céntimo solidario, organizan el bocadillo solidario y son en realidad pues como un brazo más de nosotros dentro de lo difícil que a día de hoy está la enseñanza, pero yo se lo cuento a muchos profesores cuando vienen, porque hay veces que han venido voluntarios que te dicen: yo he mirado en internet para venir de voluntario en Manos Unidas porque cuando iba al colegio doña Lupe nos hablaba de Manos Unidas y nos contaba, primero hacíamos la campaña de la infancia misionera y en 15 días teníamos el bocadillo solidario y ahora que me he hecho mayor y tengo tiempo. Entonces yo desde aquí quisiera agradecer a estos profesores que también lo viven, que también son parte de Manos Unidas, ¿no? Y ahora los seminaristas que también tenemos, que estamos fichando, que han venido seminaristas a Manos Unidas a conocer nuestro trabajo, se lo hemos explicado, que esos son la semilla del futuro, y ellos pues con Fernando Carrasco precisamente, que es nuestro conciliario, han venido allí, van viniendo por turnos, porque hay muchos, afortunadamente hay muchos. 66, vale. Ella es la de las cifras. Y entonces ellos han estado, han escuchado lo que hacemos y bueno, pues nos agrada mucho el recibirles y el contarles allí de primera mano lo que hacen. Yo sé que muchos misioneros reciben ayudas de Manos Unidas, pero ¿cómo lo hacen? ¿Tienen que ir a la oficina? ¿Tienen que hablar con vosotras? ¿Se puede hacer a distancia? ¿Cómo es? A distancia. Sí. Manos Unidas, una de las características de nuestro trabajo es que no sale nada desde España. Es desde el lugar de la necesidad, los misioneros, organizaciones, asociaciones civiles se ponen en contacto con Manos Unidas y en un diálogo muy cercano, muy personal, se pone encima de la mesa cuál es la necesidad y con la ayuda de los técnicos de Manos Unidas se encuentra el camino, incluso a veces el misionero acude a Manos Unidas con una idea y el misionero y el técnico le ayuda al misionero y multiplica esa idea. Y siempre hay misioneros cuando vienen en campaña, recibimos a algunos de nuestros socios locales, muchos te comentan: madre mía, yo iba con una idea, pero la idea se ha triplicado porque Manos Unidas nos ha ayudado a perfilarla, a mejorarla. Entonces, esa es la idea. Las personas, los socios locales, los misioneros se ponen en contacto con Manos Unidas, se perfila el proyecto, se les dan las indicaciones oportunas, ellos lo formulan y entonces empieza el recorrido. Los técnicos lo estudian, ven la viabilidad, que cumple los requisitos, que ahora comentamos cuáles son. Van a la comisión permanente, que es el órgano de gobierno de Manos Unidas. En Madrid. En servicios centrales. Todo esto se lleva desde Madrid. Todo desde servicios centrales. Y si pasa a la comisión permanente, se aprueba y inmediatamente la comisión permanente, que se reúne cada mes, aprueba proyectos y inmediatamente se ponen en marcha. Cada mes los proyectos se ponen en marcha. ¿Los requisitos para aprobar proyectos? Pues os los contamos. A ver, no creas que yo me lo sé muy bien, ¿eh? Bueno, a mí me habéis dejado esto. Yo te ayudo. A ver, como decía Vanessa, pues hay que aprobar, tienen que tener una serie de requisitos. Uno de los fundamentales es que tengan un recorrido en el futuro. O sea, no es gastar, te dan, imagínate, vamos a decir una cifra al azar, 200.000 euros para construir un centro de salud. Pues ese centro de salud, si lo vamos a construir es porque tiene una viabilidad para el futuro, porque si no, es tirar el dinero. Entonces, por eso, algunos misioneros que han venido aquí a explicarnos nos dicen: con Manos Unidas cuesta trabajo que te lo den, dice, pero cuando te lo dan a conciencia y sabes que eso va a funcionar, porque eso, como eso bien lo sabe la delegada que ha sido la tesorera, gastamos cada euro con mucho cuidado. Entonces, generalmente los misioneros son congregaciones o a través del obispo también del lugar los que nos dicen, esta es la necesidad que hay, aunque luego, como han explicado, luego eso se transforme un poco, pero hay una necesidad
que ellos te exponen porque son los que están sobre la tierra. Como decían una vez de una forma un poco jocosa, decían, no llega un señor en un helicóptero con una chaqueta y unas botas y dice, aquí voy a poner un colegio. Pues no, tiene que haber una viabilidad porque hay una congregación, unas hermanas que lo van a poder llevar a cabo o unos hermanos que lo van a poder llevar a cabo, y que luego eso puede seguir funcionando de esa manera. Si no, pues es que es absurdo. Y muchas veces, pues por ejemplo ahora, el caso de la hermana María Gómez Lechón, que fue nuestra invitada de campaña el año pasado, de las Hijas de la Caridad, fue nuestra misionera invitada, y María Gómez Lechón ha venido ahora a España porque ella está en Mozambique, que es donde han ocurrido estas terribles inundaciones de las que nadie se ha hecho eco, o casi nadie. Ahí parece que no hay más desgracias en el mundo que algunas. Entonces María Gómez Lechón ha venido a España, y Manos Unidas le ha aprobado un proyecto de emergencia para dar de comer a la gente, porque se han quedado sin nada, pero sin nada, o sea, con lo opuesto. Entonces, más de 100 familias se han visto beneficiadas de los kits. 6.000 familias van a estar recibiendo durante meses unos kits de emergencia de comida y de sanidad para poder seguir viviendo, porque es que no tienen absolutamente nada. Entonces, pues estos son proyectos que se hacen de emergencia, si no son muy pensados. Ahora la emergencia es que esta gente no está comiendo, entonces o se lo llevas ya o se mueren. Pero normalmente, como explicábamos, los proyectos tienen un seguimiento y se aprueban técnicamente también, porque si no, no tiene sentido malgastar el dinero. Por eso, ¿cuánto has dicho, Amparo, que era lo que hemos recaudado el año 51 pasado? millones. 51 millones. Yo cifras no me quedo con ninguna. Yo quiero puntualizar una cosa del testimonio de María Gómez Lechón, y es que nos dijo cuando estuvo visitándonos hace un par de semanas qué bien había respondido Manos Unidas. Decía, sois los mejores, porque no he tenido que llamar yo. Me han llamado de Madrid para preguntarme cómo estábamos y qué necesitábamos, etcétera. ¿Se cuida eso en Manos Unidas, sí, esa relación? Sí, es una relación muy bonita. Todos los misioneros hablan maravillas, la verdad. Yo puedo volver a mi viaje de la India y deciros que para mí los socios locales fueron un descubrimiento de emociones. O sea, es que son tan buena gente, tan solidarios, se esfuerzan tanto, pero con esa alegría, tan agradecidos que cada día era hacernos prácticamente llorar. Es muy gratificante recibir ese feedback, es muy gratificante. ¿Y existen proyectos a largo plazo? Sí, claro, hay proyectos... Que se va ayudando cada año un poquito. Sí, se van ampliando, quizá en un colegio nos piden hacer, y luego pasamos a un segundo piso para más aulas, etcétera, o un hospital. También, por ejemplo, en la India visité un hospital que os puedo contar que por los pasillos habían varias placas de reconocimiento a Manos Unidas, lo que te hace sentirte muy orgullosa de dónde estás. Y habíamos aprobado este año un proyecto de una escuela de enfermería, de una UCI y de una unidad oftalmológica. Y claro, es que cuando te cuentan que están recogiendo a gente de las zonas más lejanas en autocares para llevarlos al hospital, para hacerles la revisión oftalmológica, para tratarlos, si es preciso, operarlos y devolverlos a casa, todo esto incluido en el proyecto, es que dices, caramba, toda esta gente está viendo gracias a Manos Unidas. En general, todos los proyectos de Manos Unidas, aunque no se estén realizando a lo largo del tiempo, sí tienen repercusión. Uno de los proyectos que visité yo en Tanzania, que era un centro de salud, que no tenía nada que ver con el centro de salud que nos podemos hacer la idea nosotros, un centro de salud en una zona, que eso también quería decirlo, donde van los misioneros, donde van los proyectos, no llega nadie. Son lugares en los que ni tú queriendo hacer turismo vas a llegar, porque no son lugares asequibles, ¿no? Pues en un centro de salud recuerdo que un grifo que habían hecho el centro de salud que os cuento, que es como una habitación pequeña, habían instalado un grifo y era un centro de salud que se utilizaba en maternidad. Ese grifo que habían instalado ahí servía
bueno, se utilizaba mayormente para lavarse tras el parto. Las mujeres salen del campo directamente a dar a luz porque no tienen tiempo de tomarse antes del parto. Entonces, cuando sienten el dolor de parto, bajan del campo, si les da tiempo, llegan al centro de salud, pues ese grifo en el que se lavaban las manos las parteras cuando las atendían, que suelen ser religiosas, y el agua que se utiliza para lavar a esas madres, la persona que había allí encargada te decía con lágrimas en los ojos que la mortalidad neonatal y del posparto se había reducido del 69% al 0%. En 2 años que estaba en marcha ya no había muerto ningún bebé al nacer. Eso pues nos llena de orgullo y sobre todo el pensar que por poco que hacemos aquí hay personas allí que no solo lo van a utilizar bien, sino que lo van a multiplicar. Las personas que están, nuestros misioneros, nuestras contrapartes, sabemos, porque las conocemos, que lo van a utilizar y lo van a multiplicar en beneficio de estas personas a las que no va a ayudar nadie si no son estos misioneros. El otro día comentábamos en el concierto solidario que la entrada costaba 15 euros y explicábamos que esos 15 euros sirven para una atención a un parto para salvar a la mujer y al bebé. O sea, enlazándolo con lo que estaba explicando Vanessa, 15 euros son suficientes para salvarle la vida al bebé y a la madre. Entonces hay que pensar las cantidades tan pequeñas con las que tú puedes colaborar y que hacen tanto allí, que es eso, salvar la vida a 2 personas con 15 euros. Y después, cada año hay un lema en Manos Unidas. ¿Cómo se eligen más o menos esos lemas o se barajan entre varios y después la comisión lo elige? Bueno, esto sale de los servicios centrales, el lema y el cartel de campaña. En una reunión que se hace con todas las delegadas, presentan 3 opciones del cartel. El lema más o menos está ya definido porque va a ser de lo que queremos hablar en la campaña, que en este caso este año es la paz. Entonces se presentan 3 opciones y por votación se decide. El cartel de este año, bueno, nuestro lema este año es Declara la guerra al hambre, que debería ser la única guerra lícita en nuestro mundo actual, porque es la única guerra por la que deberíamos luchar. Y de hecho el cartel presenta una imagen de una niña con una mirada muy firme, alzando una cuchara, un símbolo pacífico y cotidiano, con el que queremos decir alimentemos la paz. Y bueno, concretamente la campaña de este año, pues la gente está haciendo muy buenos comentarios porque está llegando muy hondo, ¿no? Hay que tener en cuenta que a día de hoy el hambre en muchos casos viene por la ausencia de paz, por los conflictos. Ahora mismo todos estamos centrados en 2 o 3 conflictos que oímos todos los días en las noticias, pero en realidad en el mundo a día de hoy hay 58 conflictos abiertos. Como tú bien decías en las noticias, Nigeria, Mozambique, si no son conflictos, son guerrillas, no son conflictos abiertos grandes, pero 58 conflictos, como nos contaba un hermano que tenemos en Siria, en Alepo, sí. Él nos decía que la ausencia, o sea, la falta de paz es lo que más se empobrece, porque no solo es la falta de alimento, sino la falta de solidaridad, la falta de educación, la falta, o sea, el conflicto entre hermanos, entre personas incluso de la misma familia. No se produce el contexto para poder desarrollarse, para poder crecer, para que el ser humano llegue a su plenitud, ¿no? Y un poco Manos Unidas ha querido entrar en esa dinámica siempre en positivo, porque desde Manos Unidas siempre queremos al abrigo de la doctrina social de la Iglesia, siempre en positivo, siempre crecer, siempre mejorar. Jesucristo nos lo pedía, ¿no? Alimentar la paz, ser generosos con el que no tiene, no miréis a quién. Esa es nos preguntabas por los proyectos. Otra de las características, además de ser durables en el tiempo, viables técnicamente, es esa. No miramos a quién vamos a beneficiar,
Miramos quién nos lo pide y cómo lo va a llevar a cabo, pero beneficiar al mayor número de personas. No elegimos ni distinguimos. Nuestro Señor no distinguió. Otra de las características es que los propios beneficiarios participan en los proyectos. Cuando se pide una cantidad para hacer algo, nunca se concede el 100%. Los propios beneficiarios se comprometen a colaborar con un tanto que se establece pues, en mano de obra, en algún tipo de mobiliario. Ellos siempre participan. Y Manos Unidas trabaja en cuanto a las temáticas por quinquenios, por trienios, siempre enlazados un poco en la conferencia episcopal se habla también de esto. Pues eso, temas en las que queremos ir creciendo. Pues nosotros estamos ahora con la paz, hemos tenido otros años para erradicar la violencia contra la mujer, un poco poniendo en valor todo lo que sufren las mujeres. De hecho, la mayor parte de no la mayor parte, pero hay un porcentaje muy alto que va dirigido a mujeres y niñas. Por ejemplo, me vuelvo a remitir a la India porque ha sido mi escuela y allí nos explicaba una monja sanitaria que está prohibido decir el sexo de los niños cuando se hace la ecografía. Y es porque como a las niñas no se les desea, hay el riesgo de que se produzca el feticidio. Es terrible. Y luego las mujeres no tienen ningún valor allí, o sea, no tienen ni voz ni voto. Mandan los hombres y un poco las suegras, lo que significa que una mujer para poder mandar, su ilusión debe ser casar al hijo y ser suegra algún día. Fijaros tú, qué motivación en la vida. Sí, las culturas... Hay tanta diversidad en todo esto, pero es verdad que es necesario. Manos Unidas tiene rostro de mujer en su voluntariado, en sus objetivos, en su opción preferencial. De hecho, Manos Unidas fue fundada por mujeres de Acción Católica, y como una cosa que también presumimos es que nuestros estatutos están escritos en femenino. O sea que cuando nos lo dicen es verdad, porque las mujeres al final fueron las que dijeron hasta aquí hemos llegado con el hambre en el año 59 y ya son 67 años. También admitimos hombres, o sea, que no se sientan excluidos, que admitimos hombres. De hecho, creo que ahora tenemos mitad y mitad en Valencia de voluntarios, anda la cosa así, que también está muy bien. Pero nos dirigimos mucho a proyectos a mujeres y a niñas y a niños porque son los más perjudicados. Con las guerras, como comentaban mis compañeras, pues al final los que más sufren son ellos, que son los más vulnerables, y muchos de los proyectos se dirigen a ellos precisamente por eso, porque no es por diferenciar, sino porque son los más vulnerables. Por ejemplo, Amparo hablaba de la India, de lo que ella vio, y podemos comentar también otro proyecto en la India que es doloroso y es bonito comentarlo, es Rescate, Formación y Reinserción de Mujeres y Niñas Prostituidas en Calcuta y Siliguri. No prostitutas, prostituidas. O sea, desde los 13 y 14 años se las rescata porque las engañan, las ofrecen un futuro mejor, y allí se trata de sacarlas literalmente, que son las que lo hacen, son las hermanas adoratrices allí en la India, y ellas son las que ya llevan desde el 2003 que Manos Unidas les apoya, y cada año van sacando más niñas de la calle, y se trata no de sacarlas, sino de darles una formación para que ellas puedan, cuando las sacas, tener un futuro y trabajar, porque si no se quedan sin nada. Pues nos han quedado muchas preguntas por haceros, pero se nos acaba el tiempo y llegamos ya al final de nuestro programa de hoy, de la Aventura de la Fe. Muchas gracias a las tres por haber estado esta noche con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias. Despedimos a nuestras invitadas y les recordamos que aquí en la Aventura de la Fe volveremos dentro de 15 días. Les recordamos también que pueden escribirnos al correo electrónico laventuradelafe@radiomaria.es y que pueden volver a escuchar este programa o cualquiera de los que ya hemos emitido descargando el podcast desde la web de Radio María. Buenas noches.
Han escuchado en Radio María La Aventura de la Fe, dirigido por Mireia García.